Arquitectura cultural. El concepto de arquitectura cultural es un intento de avanzar en la formulación de un cuerpo teórico que haga conscientes los particulares valores humanos de cada territorio en la producción del proyecto arquitectónico. Esta hipótesis plantea la posibilidad que el arquitecto logre una mayor comprensión de estos valores culturales, para transformarlos en una herramienta útil al momento de diseñar. La evolución del pensamiento contemporáneo a partir de la antropología de la cultura. Fines del S19, la filosofía de la cultura. Primera mitad del S20, la primera globalización. Segunda mitad del S20, y la segunda globalización, inicios del S21, ha tenido solo tibios intentos de hacer un correlato con la teoría de la arquitectura, a pesar que existen numerosas obras de arquitectos que dan cuenta de estos procesos en distintos lugares del mundo. En general, la teoría de la arquitectura del siglo XX y en particular la de las últimas décadas, se ha basado en la primera globalización y no ha logrado aún incluir en forma consciente y masiva estos diversos procesos culturales en la dimensión que plantea la filosofía contemporánea. Mi intención entonces es avanzar en este campo. Para comprender mejor estos fenómenos es necesario definir las diversas acepciones que tiene la palabra cultura, y su correlato con el concepto de civilización, que muchas veces llama a confusión. Finalmente incluyo una síntesis de esta tesina de 13 páginas y 35.000 caracteres, donde se puede leer un compendio de este estudio, adecuado a los parámetros solicitados por la dirección del máster de la Universidad Politécnica de Barcelona. Metodología. 1. El concepto de cultura y el de civilización. Las amplísimas acepciones de la palabra cultura en un mismo momento y a lo largo de la historia han sido muy bien analizadas total o parcialmente en varios autores. Uno de ellos es el filósofo español Javier San Martín Sala, en el libro Teoría de la Cultura 2, donde hace un excelente repaso de las diversas definiciones y concepciones que ha tenido este vocablo. Este autor, junto con Gustavo Bueno, 3, y Fernando Savater, en diferentes momentos y sin trabajar en conjunto, han sido capaces de moldear y definir el concepto de cultura. También incluyo en este apartado la opinión de Clifford Geertz, quien hace una muy adecuada definición de los desafíos que enfrenta este concepto. Finalmente, una opinión personal simplificando al máximo las definiciones para hacerlas claramente atingentes a la arquitectura. Otro problema puramente conceptual y que necesita definición es el análisis de la idea de civilización, debido a que la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX ha utilizado largamente este par dialéctico, civilización y cultura, para definir términos considerados contrapuestos y en pugna. Me parece fundamental la opinión de San Martín Sala, Gustavo Bueno y Fernando Savater, que desde el campo de la filosofía comprenden estos vocablos como un mismo concepto, aunque en diversas dimensiones. Mi intención es demostrar el error en que cae la arquitectura al considerarlos ideas contrapuestas y trasladar esa pugna a la forma arquitectónica. Esta acción distrae la atención de un motivo más relevante, la capacidad de la arquitectura de representación cultural. La definición que hacen estos filósofos de la idea de cultura me permite sostener la existencia de una arquitectura de la cultura, que comprende este par conceptual como una misma y única cosa, más allá de los problemas puramente formales y estéticos en los que derivaba la pugna civilización versus cultura. El concepto de cultura y civilización. Es muy interesante la diferenciación que hace Gustavo Bueno y a la que se refiere San Martín Sala, respecto a que actualmente cultura tiene 3 usos aceptados por la filosofía o 3 núcleos en los que se condensa la idea de cultura. Cuestión que puede ser de gran utilidad para la arquitectura. El primero es de la cultura como ideal superior, al que todos tenemos derecho. Dentro de esta primera idea podemos decir que es una fuerza que moviliza afectivamente, que es un ideal con prestigio tan alto como la libertad, la igualdad, la riqueza o la democracia. En esta primera aproximación tenemos una dimensión política de la idea de cultura. En ella están desde los ministerios de cultura hasta las casas de la cultura, instituciones destinadas a impulsar y promover elementos de ocio y arte de una sociedad. Un segundo núcleo se refiere a la cultura como conjunto de elementos distintivos peculiares de un pueblo que éste considera importante conservar porque se identifica a través de ellos. En este sentido, esta concepción sigue las ideas clásicas de Taylor y de la antropología de la cultura o de la llamada etnografía.
La tercera idea es la de la cultura en sentido universal, es decir, aquel conjunto de elementos que han surgido en pueblos concretos pero que los han trascendido y se han asentado en todo el planeta como una cultura universal. Dentro de este núcleo se encuentra la idea de una cultura cosmopolita, de la cultura universal o de la aldea global, o de la llamada civilización. Cultura mundial, sinónimo de civilización. La TIVI es una tecnología universal, como el mercado, el deporte, la política. ¿Existe una cultura universal? ¿Por qué la Constitución nos asegura que todos tenemos derecho a ella? Si la cultura es un valor, ¿en qué sentido lo es? Por ejemplo, ¿el fútbol es un elemento de la cultura universal? Según San Martín Sala, Bueno habla más bien de civilización universal, lo mismo que Sabater en su diccionario, 1995, 404. Pero esto no es más que escamotear el problema porque, según San Martín Sala, ontológicamente son lo mismo. Por ejemplo, el uso del tabaco es un rasgo de las culturas precolombinas. Al traspasar sus límites americanos, deja de ser un valor cultural y se transforma en uno civilizatorio, lo mismo que el baile, el fútbol, la ciencia o la tolerancia. Quizás San Martín Sala incurre en un error de tiempo respecto a Sabater, pues en la misma fecha en que San Martín escribía su teoría de la cultura 1999 daba una charla en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 4, donde coincidía plenamente con San Martín Sala, diciendo que cultura es lo mismo que civilización. Es muy interesante la definición que Sabater hace de cultura y civilización porque no los considera términos contrapuestos, como lo sostenían muchos pensadores sociales en las últimas décadas del siglo pasado. Para Sabater, civilización es una especie de supracultura que recoge lo mejor de las culturas particulares de cada territorio. Esta reflexión solucionó la bipolaridad que se daba en la arquitectura surgida desde Europa con las ideas de tradición y modernidad o con las del regionalismo crítico de Frampton y también, por supuesto, la bipolaridad de las ideas de modernidad apropiada de Cristian Fernández Cox desde Latinoamérica. Todos estos textos consideran estos términos en su dimensión de conceptos contrapuestos y que tensionan en direcciones distintas un mismo proceso humano y entre ellos a la arquitectura. Esto motivó a que muchos arquitectos realizaran proyectos bipolares, casi esquizofrénicos, donde estos conceptos estaban en una eterna lucha y disputa. Tradición versus modernidad, civilización versus cultura, localismos versus universalismos, etcétera, 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 son parte de los soportes conceptuales que muchos arquitectos usaron en sus proyectos y usan hasta el día de hoy. Para el filósofo español, estos son términos absolutamente imbricados o dicho de otro modo, civilización es sinónimo de la cultura de toda la humanidad. La arquitectura, en consecuencia, debe dar cuenta de esta nueva dimensión o comprensión del concepto de cultura, pues soluciona el conflicto de bipolaridad en que muchos arquitectos se sumergían al comenzar a diseñar una obra. Puede a su vez permitir una nueva aproximación a la arquitectura más posibilista, con menos crisis de concepción y más certera a la hora de usar su gran capacidad de representación cultural. Para aclarar mejor esta concepción es necesario analizar diversos textos que tratan esta materia. 2. Comentario bibliográfico. La literatura que da cuenta de fenómenos culturales, útiles para la arquitectura, se puede separar en 3 grupos de textos. Los primeros definen la idea de cultura en las ciencias sociales. El segundo grupo habla de la teoría de la arquitectura del siglo XX y el tercero corresponde a los intentos de algunos arquitectos de conceptualizar estos problemas y ligar los fenómenos culturales a una postura teórica en la arquitectura. Finalmente hago un comentario a partir de estos grupos de textos que pretende avanzar en la discusión y sostener que efectivamente existe una arquitectura de la cultura, que requiere de un cuerpo teórico para poder evolucionar como tal.